Hola, vamos a ver la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La ley anterior, que está vigente hasta el 2 de octubre del 2016 y agrupaba la ley que hemos visto, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones y el Procedimiento Administrativo Común. Esta ley, pues, bueno, nos ha caído de golpe en el sentido de que en principio no entraba en el temario y bueno, yo creo que es bueno que se vea. Básicamente tiene pocas novedades. Las novedades van sobre todo enfocadas hacia el tema electrónico, hacia el tema de la relación y la validez de los actos electrónicos frente a la administración, como ahora veremos. Bien, empieza hablándonos de la capacidad de obrar. Dice que tendrán capacidad de obrar ante las administraciones públicas las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar, los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos derechos e intereses cuya actuación esté permitida sin la asistencia de la persona que ejerza su patria potestad, y, lógicamente, se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados. Y, cuando así lo declare expresamente la ley, las entidades sin personalidad jurídica, patrimonios independientes, etc. Bien, el concepto de interesado. El interesado en el procedimiento administrativo son interesados aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, pueden resultar afectados por una resolución. La representación. Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante. La única exigencia que se le pide a un representante es que tenga capacidad de obrar, lógicamente. Esta representación deberá acreditarse. Sin embargo, para actos y gestiones de mero trámite, de entregar un documento, no hará falta. Se entenderá acreditada la representación realizada mediante el apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrónica. Esto es hecho, se entenderá que la representación es válida cuando la comparecencia se hace delante de la sede electrónica, de la sede administrativa correspondiente. Ese es el apoderamiento apud acta. Si no, presentaría un apoderamiento notarial, o a través de la acreditación de suscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la administración correspondiente. Y bien, pues el órgano deberá incorporar al expediente administrativo la acreditación de la condición del representante. Importante, la falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se subsane, dentro del plazo de 10 días, que es el plazo que siempre se da para subsanación de errores, o de un plazo superior cuando las circunstancias sean otras. Como la ley básicamente va haciendo definiciones de muchas cosas, de muchas denominaciones, de muchos conceptos sueltos, pues de vez en cuando inserto aquí algo que no he querido ni he podido desarrollarlo tal y como lo prevé la ley, porque si no esto sería interminable, pero sí que me ha parecido interesante remarcarlo y hacer un comentario, aunque sea una frase, pero en fin, por si las moscas, como ya sabéis, no vaya a ser que pueda caer cualquier cosa de estas en el test. Siempre lo vamos a ver de forma más resumida. Dice, los registros electrónicos generales y particulares pertenecientes a todas y cada una de las administraciones deberán ser plenamente interoperables. Básicamente, esta es la mayor aportación o la mayor novedad que aporta la Ley 39/2015. Por eso le dieron, creo recordar, un plazo de un año
para entrar en vigor y se habla incluso de que es probable que le den más plazo todavía. Hablaban incluso de 2 años y tal. ¿Hasta qué? Pues hasta que los registros electrónicos estén interoperables entre sí, cosa que no todas las administraciones están preparadas para tener esa capacidad. Ese ha sido el motivo y es probable que se retrase. Se comenta que es probable que se retrase, pero bueno, en principio, el 2 de octubre, el 3 de octubre entraría en vigor esta ley. Bien, todas las novedades del tema de identificación electrónica, de la relación electrónica, pues es interesante comentarla. Que los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las administraciones públicas, pues es una novedad. Las administraciones solo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones. Luego veremos algo de esto. Interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos. Bien. Derechos, estos son los derechos que tienen las personas en sus relaciones con las administraciones públicas. Bueno, pues a comunicarse a través de un punto de acceso general electrónico, a ser asistidos, a información pública, a ser tratados con respeto, a exigir responsabilidades, a la obtención y utilización de medios de identificación y firma electrónica y a la protección de datos de carácter personal. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las administraciones públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos. No sé, se me ocurre que puede estar obligada, pues, tal vez algún empresario, tal vez, no sé, pero en principio, en condiciones normales, cualquier persona física puede elegir cómo se relaciona con la administración pública. Sin embargo, están obligados a relacionarse a través de los medios electrónicos las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica y esas actividades profesionales que requieren una colegiación obligatoria. Y aquí incluye, por ejemplo, dentro de este colectivo se entiende notarios, registradores de la propiedad, etc. Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente, pues tienen la obligación de relacionarse electrónicamente con la administración. Y los empleados de las administraciones públicas, pues para los trámites y actuaciones que realicen con ellas. Aquí, es decir, todo el mundo está obligado a relacionarse a través de medios electrónicos, salvo que las personas físicas podrán elegir en la mayoría de los casos, salvo que estén obligados. La lengua de los procedimientos. La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano. No obstante, los interesados que se dirijan a órganos de la Administración del Estado con sede en una de las comunidades autónomas, que se supone que tenga lengua propia, podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella. Es decir, yo me dirijo a una sede de la Administración del Estado en Madrid y no puedo dirigirme en otro idioma que no sea en castellano. Pero si estoy en una comunidad autónoma, aunque sea una Administración General del Estado, sí que puedo dirigirme en catalán, en vasco o en gallego. Bueno, y el procedimiento importante, el procedimiento se tramitará íntegramente en la lengua elegida por el interesado. Si concurrieran varios interesados y existiera discrepancia en cuanto a la lengua a utilizar, el procedimiento se tramitará en castellano. Si bien los documentos y testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos. En las comunidades autónomas, pues se ajustará a lo que diga la legislación autonómica y las administraciones instructoras las administraciones públicas que instruyan los expedientes, los procedimientos,
deberá traducir al castellano los documentos, expedientes y tal, que deban surtir efecto fuera de ese territorio de la comunidad autónoma. O deberán traducir al castellano esos documentos cuando un interesado así lo solicite expresamente. En estos dos casos, la administración pública que esté instruyendo deberá traducir al castellano. Como veis, aquí caben unas preguntas de test interesantes. Bien, sobre los registros, bueno, pues los documentos que los interesados dirijan a los órganos podrán presentarse en el registro electrónico de la administración, que es donde se va a llevar los papeles normalmente, pero también cuenta como registro de la administración las oficinas de correos, las representaciones diplomáticas y todo lo que haya oficinas consulares en el extranjero. Y bueno, sí, más oficinas en asistencia de asistencia en materia de registros, ¿no? Pero aquí es curioso lo de las, bueno, curioso, para el que no lo supiera, lo de las oficinas de correos. Y todos los documentos presentados de manera presencial ante las administraciones públicas deberán ser digitalizados, porque los expedientes administrativos serán digitalizados, serán electrónicos. Y entonces se digitaliza y se devuelve el original al interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que algún documento resulte obligatorio incorporarlo y tal. En cualquier momento, de cualquier forma, creo que lo vamos a ver luego, la administración tiene la obligación de hacer una copia, compulsarla y se queda con la copia, no con el original. La comparecencia es presentarse allí en las oficinas públicas. Bueno, pues solo se podrá exigir, solo será obligatoria cuando sí esté previsto en una norma con rango de ley. Con rango de ley. No nos pueden llamar por teléfono y decirnos, preséntese usted aquí, que le vamos a preguntar sobre tal cosa. Salvo que lo diga una ley. En tal caso hay que comparecer personalmente. Tiene que decir una ley. Expresamente. La obligación de resolver por la administración está obligada a dictar resolución expresa y notificarla en todos los procedimientos, sea cual sea su forma de iniciación. Su forma de iniciación puede ser a solicitud del interesado o de oficio, salvo los supuestos de que termina con un procedimiento por pacto o convenio y únicamente los que son presentaciones de declaración responsable o comunicación con la administración. Bueno, en los casos de prescripción, caducidad, etcétera, desistimiento, etcétera, pues la resolución consistirá en la declaración de esa circunstancia, que el procedimiento ha caducado, etcétera. Bien, plazos. El plazo máximo en el que debe notificarse una resolución expresa será el fijado por la norma que regule el procedimiento. Este plazo fijado por la norma no podrá exceder de 6 meses, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o en el derecho de la Unión Europea pues se establezca un plazo mayor. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen ese plazo máximo, se entenderá siempre que será de 3 meses. Nos dice, en principio, aunque sea fijado por norma, no puede exceder de 6 meses. Pero cuando no se fije ese plazo máximo para resolver los procedimientos, será de 3 meses. Este plazo se contará, pues, si se inicia de oficio, desde la fecha del acuerdo de la iniciación, y si se inicia a solicitud del interesado, pues desde la fecha en que la solicitud haya entrado en el registro. Las administraciones informarán a los interesados en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio
en la comunicación que se dirigirá al interesado dentro de los 10 días siguientes de la solicitud, el plazo máximo para la resolución, este plazo máximo, es decir, la administración nos dirá, ya nos debe decir cuál es el plazo máximo establecido, establece la ley, y qué efectos puede producir el silencio administrativo. Bueno, la suspensión. La suspensión de los plazos se podrá suspender por subsanación de las deficiencias o aportación de documentos, pues por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su cumplimiento. Lo normal, plazo para subsanar deficiencias, 10 días para subsanación de errores. Se puede suspender los plazos por pronunciamiento previo y preceptivo, necesidad de un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, o un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que tenga que condicionar la resolución que salga, como está aquí de un color tal, si dependemos de algo, de un dictamen de la Unión Europea, pues se suspenderá hasta que no salga el dictamen de la Unión Europea. Luego, se suspenderá cuando se solicite un informe a la misma o a distinta administración, ¿no? Y aquí este plazo de suspensión no podrá exceder de 3 meses. Se suspenderá el procedimiento, el cómputo de tiempo para realizar pruebas o análisis, y la ley dice el tiempo necesario. Se suspenderá cuando se inicien negociaciones con vistas a un pacto o convenio, y por la necesidad de esperar un pronunciamiento previo por parte de un órgano jurisdiccional, de un tribunal o un juzgado que tenga que pronunciarse, y de ese pronunciamiento dependa el procedimiento. Bueno, pues desde el momento en que se solicita hasta que la administración tenga constancia de qué ha dicho el juzgado respecto a tal cosa. Y seguimos con la suspensión. Antes hemos visto que decía se podrá suspender el plazo máximo para resolver, se podrá suspender. Sin embargo, aquí dice la ley, se suspenderá. Pues cuando una administración requiera otra para que anule o revise un acto que entienda que es ilegal y que le influya y que constituya la base para que la primera tenga que dictar una resolución. Se suspenderá también, pues, cuando el órgano competente, cuando el que está instruyendo el procedimiento necesite realizar una actuación complementaria. Entonces, esta actuación complementaria debe practicarse en un plazo no superior a 15 días. Y bueno, también se suspende pues, cuando los interesados promuevan la recusación de cualquier funcionario, cualquiera que intervenga en ese procedimiento, pues hasta que sea resuelta la recusación. Ampliación del plazo máximo para resolver y notificar. Excepcionalmente, se podrá acordar la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación. De todas formas, el tiempo de ampliación no puede ser superior al establecido para la misma tramitación del requerimiento. El silencio administrativo. El silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, claro, porque el interesado es el que pide y la administración es la que te contesta o no te contesta. Pues en silencio administrativo, el vencimiento, procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo, este plazo máximo es desde el día siguiente a aquel en que la petición tuviese entrada en el registro, como hemos visto ya, sin haberse notificado resolución expresa, legítima al interesado o interesados, se entenderá estimada por silencio administrativo. Es decir,
expresa y legítima no, legitima al interesado para entender que esta petición ha sido estimada por silencio administrativo, perdón. En principio, esto nos está diciendo el silencio administrativo es positivo, pero ahora veremos que a veces sí y a veces no. Excepto en los supuestos en que una norma con rango de ley, tal, pues establezca lo contrario. Ya estamos empezando a poner condiciones, ¿no? En principio es estimada por silencio administrativo, pero ya vemos que no es así. Sin embargo, aquí lo dice más claro, el silencio tendrá efecto desestimatorio en aquellos procedimientos como son los relativos al ejercicio del derecho de petición, del que nos habla el artículo 29 de la Constitución, que todo el mundo podrá ejercer su derecho de petición, individual o colectiva, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese derecho de petición, cuando se pide algo, si el silencio administrativo es desestimatorio, en ese caso. También es desestimatorio, pues cuando se solicita que se transfieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público. Cuando esa solicitud implique el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente, cuando se solicita responsabilidad patrimonial a las administraciones públicas, en todos los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones, y en los de revisión de oficio que se han iniciado a solicitud de los interesados. Bien, otro caso peculiar, bueno, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud, se entenderá estimado si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución expresa. Claro, pero siempre que no se refiera a estas materias, a las materias vistas en este párrafo anterior. En este caso siempre será desestimatorio el silencio. Bien, la estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. Es un procedimiento finalizado por silencio administrativo estimado, si es estimativo. Sin embargo, la desestimación por silencio administrativo solo tiene los efectos de permitir al interesado la interposición de un recurso, un contencioso administrativo ya en vía jurisdiccional. Bien, la obligación de la administración de dictar resolución se sujetará al siguiente régimen. En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior que pueda hacer la administración solo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo, es decir, confirma que efectivamente ha sido estimada la pretensión, ¿no? Pero si posterior en los casos de desestimación de un asunto por silencio administrativo, no vincula a la administración en ningún sentido. Luego puede dictar que sí o que no. Es decir, en los casos de desestimación por silencio administrativo, una administración que dicte una resolución posterior a ese plazo, no tiene ninguna vinculación al sentido desestimativo del silencio administrativo. Bien, se puede solicitar un certificado acreditativo del silencio producido. Este certificado se expedirá de oficio por el órgano competente, etcétera, etcétera. El interesado podrá pedirlo en cualquier momento. Bueno, en los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo, cuando vence el plazo, sin que la administración haya notificado ninguna resolución, no exime a la administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver. Aunque haya pasado el plazo, la administración tiene la obligación de resolver, produciendo los siguientes efectos. En el caso
de producirse, en el caso de procedimientos en que pudiera derivarse el reconocimiento o en su caso la constitución de derechos, otras situaciones favorables, los interesados que hubieran comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo. Todo lo que sea reconocimiento de derechos o de situaciones jurídicas favorables, los interesados podrán entender desestimadas sus pretensiones. En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras, es decir, que siempre van a producir efectos desfavorables o de gravamen en el interesado, si la Administración no resuelve en tiempo y forma, pues caducará. Se producirá la caducidad en procedimientos sancionadores. Y tal y como caduca, pues se ordenará el archivo de las actuaciones. En los supuestos en que sea un procedimiento iniciado de oficio y se paralice por causa imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución. Si el procedimiento es a solicitud del interesado y se paraliza, transcurridos los 3 meses, se producirá la caducidad. Cuando la hace de oficio, cuando un procedimiento empieza de oficio, se interrumpe y continuará el procedimiento. Pero si es a solicitud del interesado, si es el interesado el que ha iniciado ese procedimiento y transcurridos 3 meses no hace nada para que continúe, está paralizado por su causa, pues caduca. La Administración ahí no tiene esa defensa de quitarse un procedimiento de medio. Bien, tendrán la consideración de copia auténtica de un documento público, administrativo y privado las realizadas por los órganos competentes de las administraciones públicas. Las copias auténticas tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales. Otra cuña de la ley que dice: los interesados no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier administración, con independencia de que a lo mejor se nos exige un documento determinado, pues el interesado tiene que expresar su consentimiento a que sean consultados. Es decir, eso me recuerdo hace años que en todas partes te pedían: tráigame usted una fotocopia del DNI, Eso teóricamente se acabó para las administraciones públicas. Te podrán pedir una fotocopia de un DNI pues en un colegio, o en otro sitio privado o público, pero en fin, que no sea admisión. Y también no requerirán a los interesados, las administraciones públicas, documentos que no sean exigidos o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier administración. Pero en este caso habrá que decirle a qué administración se le ha aportado y cuándo, claro, qué circunstancias. Bueno, el cómputo de plazos. Aquí sí que hay tema que es susceptible de caer en preguntas de test. Bien, cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que estas son hábiles. Y son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil. Salvo que por ley y tal se disponga otra cosa distinta. Vale. Los plazos expresados por hora se contarán de hora en hora y de minuto en minuto y no podrán tener una duración superior a 24 horas, en cuyo caso se expresarán en días. Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que estos son hábiles, excluyéndose del voto los sábados, domingos y festivos. Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales, por declararlo así una ley, se hará constar esta circunstancia: días naturales. Ahora, si no dice hábiles,
Dice, en el plazo de 15 días siempre se va a entender que son 15 días hábiles. Si el plazo se fija en meses o años, el plazo concluirá el mismo día en que produzca la notificación, publicación o silencio administrativo, en el mes o el año de vencimiento, pero en el mismo día. Si en el mes de vencimiento no hubiera un día equivalente a aquel en que comenzara el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día de mes. Los plazos expresados en días, meses o años se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar una notificación. Todo se cuenta a partir del día siguiente. 15 días a partir del día siguiente a que tenemos nos dan la notificación. O al día siguiente a que se produzca el silencio administrativo. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. Cuando un día fuese hábil en un municipio o una comunidad autónoma en que residiese el interesado e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso. Cuando en una comunidad lleva una fiesta distinta al resto de la Administración General del Estado, pues lleva un calendario distinto, pues lógicamente en fin, sale ganando siempre la administración, no la administración, sino los funcionarios, porque se va a considerar inhábil en todo caso. Bueno, el registro, no los funcionarios, en realidad. Bueno, sobre los registros electrónicos, que ya he comentado que esta era una de las novedades de esta ley. Los registros electrónicos permitirán la presentación de documentos todos los días del año, las 24 horas. Claro, cualquiera desde su ordenador pues puede presentar documentos a cualquier hora. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles y en lo que se refiere al cumplimiento de los plazos, pues, claro, puede presentar en un día inhábil. En este caso se entenderá realizado en la primera hora del día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil y cuente ese día y esa fecha. Y los documentos, de todas formas, aunque se consideren presentados el primer día hábil siguiente, pero se considerarán presentados por el orden de hora efectiva en que lo fueron el día inhábil. No tiene el mismo efecto presentarlo al día siguiente. Hombre, si es para algo en que haya mucha gente y el número es importante, pues más vale hacerlo en un día inhábil, pero se consideran presentados por el orden en que fueron presentados. Bien, ampliación de los plazos establecidos. Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación de estos plazos deberán producirse siempre antes del vencimiento del plazo. Una vez que se ha vencido el plazo, no se puede solicitar una ampliación. Y la tramitación de urgencia. Cuando por razones de interés público, en realidad razones de interés público, le interesa a la administración, aunque se lo pida, a lo mejor también le interesa al interesado, pero le interesa a la administración, la aplicación del procedimiento se le podrá aplicar una tramitación de urgencia. En esta tramitación de urgencia se reducirán a la mitad los plazos establecidos para un procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y de recursos. Tramitación de urgencia. La notificación. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de 10 días, a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener texto de la resolución, indicación de si pone fin a la vía administrativa o no, y los recursos, el órgano y el plazo para interponerlo. Condiciones generales para la práctica de las notificaciones. Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y en todo caso cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por medios electrónicos. Y las administraciones podrán practicar
las notificaciones por medios no electrónicos en los siguientes supuestos. En el registro a solicitud del interesado por comparecencia espontánea o de su representante, se presenta en el registro y pide su notificación, o por una entrega directa de un empleado público de la administración notificante, para asegurarse de la eficacia de la actuación administrativa. Condiciones generales para la práctica de las notificaciones. Bueno, pues en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará por el medio señalado por el interesado. Esta notificación, otra vez, será electrónica en los casos en que exista obligación de relacionarse así con la administración. Bien. Cuando no fuera posible realizar la notificación de acuerdo con lo señalado, se practicará en cualquier lugar adecuado a tal fin y por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado. Fecha, identidad y contenido, pero por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción. Y además, adicionalmente, el interesado podrá identificar un dispositivo electrónico, una dirección de correo electrónico, que servirá para envío de avisos, pero no para la práctica de notificación. Es decir, los correos electrónicos no sirven, de momento, a fecha de hoy, para la práctica de notificaciones. Las prácticas de notificaciones en papel. Bien, pues puede ser en la sede electrónica o en el domicilio del interesado. Hemos dicho antes, por comparecencia espontánea en la sede, pues me dan la notificación. Y si vienen a entregarla al domicilio, malo porque la mayoría de estas son multas, así que... Pero bueno, la notificación que se practique en el domicilio del interesado. De no hallarse presente en el momento de la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de 14 años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. No dice que sea familiar, nada. Que se encuentre en el domicilio, mayor de 14 años, que se encuentre en el domicilio y se identifique. Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente junto con el día y la hora en que se integra la notificación. Bien, el intento se repetirá por una sola vez en una hora distinta y dentro de los 3 días siguientes. En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las 15 horas, pues el segundo intento deberá realizarse después y viceversa, etcétera. Y si el segundo intento resulta infructuoso, pues la notificación se hará por medio de un anuncio de una publicación en el boletín. Cuando los interesados de un procedimiento sean desconocidos o se ignore el lugar de la notificación o no se hubiera podido practicar por algún motivo la notificación, pues las administraciones podrán establecer otras formas de notificación que no excluirán de todas formas la obligación de publicar el correspondiente anuncio en el boletín. Y bien, pues publicación, los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así se establezca. Y en todo caso, los actos administrativos siempre serán objeto de publicación, surtiendo esto los efectos de notificación, cuando se tenga por destinataria una pluralidad indeterminada de personas o cuando la administración estime que una notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar que se han notificado a todos, y también será objeto de publicación cuando se trate de un integrante de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo, por ejemplo, oposiciones. En este caso, la convocatoria del procedimiento deberá indicar el medio donde se efectuarán las sucesivas publicaciones. La publicación de los actos se realizará en el diario oficial que corresponda, según cuál sea la administración.
Bueno, y creo que hasta aquí hemos llegado con la primera parte de la Ley 39/2015.